Vinimos hablando en el programa del plan licuadora, ¿no? Cómo se van licuando los ingresos, cómo se van licuando los salarios, las jubilaciones, las pensiones. Y ayer hubo una reunión paritaria entre el Estado, el Gobierno Nacional y los gremios, ¿eh? Uno de ellos, por supuesto, es la Asociación de Trabajadores del Estado. Lo vamos a saludar a Rodolfo Aguiar, secretario general justamente de ATE. Buen día, Alejandro Gómez, aquí todo el equipo de Modo Fontevecchia, lo saludan. Buenos días, un saludo también a toda la audiencia. Bueno, ¿qué pasó? ¿12% propone el gobierno de aumento a los estatales? Sí, desde ATE lo rechazamos, habíamos sido muy claros en la previa de la negociación salarial, manifestando que no íbamos a aceptar cualquier ofrecimiento que se ubicara por encima de la evolución que habían mostrado todos los precios durante las últimas semanas. La oferta del gobierno fue la mitad de la última inflación conocida, que es el 20,6% del mes de enero, que además no es cualquier cálculo, porque se promedió un 20,6, incluso considerando un 0,9 de educación que se encuentra en pleno receso. En realidad, hubo rubros que aumentaron muy por encima del promedio general, que son los que fundamentalmente consumen asalariados y jubilados: los alimentos, el transporte, la vestimenta. Con este 12% el gobierno lo único que logra es que sea mayor el número de estatales de la Administración Pública Nacional con ingresos por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué porcentaje hay de trabajadores del Estado por debajo de la línea de pobreza? El 70%, mire. ¿70%? 70%. Nosotros tenemos que tomar, cuando hablamos de empleo público en la Argentina, sí, en el Estado Nacional, las 24 provincias y más de 2.200 municipalidades. Ahí hay 3,5 millones de trabajadores. 2.450.000 perciben ingresos por debajo de los 596.000 pesos, que es la canasta familiar medida oficialmente por el gobierno, pero a la que además le falta calcular un rubro muy importante como es el alquiler. Todas y todos sabemos que una familia hoy, a partir de un DNU que se mantiene vigente en la parte que deroga la ley de alquileres, tiene que insumir casi hasta un 40% de sus ingresos mensuales al pago de un alquiler que ahora se actualiza de manera trimestral y que en la mayoría de los casos están dolarizados. No tenemos dudas que con esta paritaria en la Administración Pública Nacional el gobierno planifica la destrucción de los ingresos de los trabajadores, de las jubiladas y de los jubilados, porque tenía plata el gobierno, no hizo un mejor ofrecimiento y se apegó a la resolución 2824 negociando con un presupuesto vencido, con el presupuesto del 2023 prorrogado, el que necesita una actualización de un 200% por lo menos. Nosotros alertamos desde ATE que si se sigue aplicando este presupuesto del año pasado, hay muchos organismos públicos que más allá del mes de mayo o junio no van a poder seguir funcionando. Ahora, ¿qué pasó con el otro gremio estatal, UPCN? ¿Es cierto que acepta este 12%? Sí, el otro sindicato que forma parte de este convenio colectivo marco del 214 de la Administración Pública ha decidido aceptar el ofrecimiento. Por lo tanto, en principio, este porcentaje del 12% hay que informar que va a ser liquidado con los haberes del mes de febrero a la totalidad de los trabajadores. En nuestro caso, ratificamos una nueva medida de fuerza nacional para la próxima semana. En minutos vamos a iniciar una reunión en la sede de la Federación Judicial Argentina, en donde junto a más de 30 sindicatos estatales y gremios de empresas del Estado vamos a definir cuál va a ser la modalidad y seguramente comenzar a discutir la fecha en la que la próxima semana vamos a coincidir en una medida de fuerza para rechazar este ajuste. Mire, nosotros concurrimos a una negociación nacional sabiendo que no es cualquier paritaria, es rectora,
se transforma en una guía. Ayer había más de 20 gobernadores mirando lo que iba a pasar, Claro. más de 2.000 intendentes, porque pretenden aplicar los mismos porcentuales. Con nuestra firma no podíamos condicionar todas esas negociaciones salariales estatales que se encuentran pendientes en la Argentina. Lo que se viene entonces es un paro de 24 horas la semana próxima. Un paro de 24 horas con la modalidad de protesta que cada una de las jurisdicciones va a definir. Ayer tuvimos un presidente que festejó que el ministro Caputo haya logrado un superávit fiscal en el Estado de 2 billones de pesos. Pero resulta que ese achique corresponde a 980.000 millones que le recortaron a las jubiladas y a los jubilados. Un 22% que tuvieron que pagar todos los consumidores a partir de la quita de subsidios y justo, qué coincidencia, un 12% de que le recortaron a todos los empleados públicos. Aquí, Rodolfo, está Fernando Meaño, mi compañero, que tiene una consulta para usted. Buen día, Rodolfo, ¿cómo está? Quiero consultarlo acerca de si hubo despidos o, digamos, interrupción de contratos. Cuando el gobierno recién asumió en el mes de diciembre, señaló que hubo 7.000 contratos en la Administración Pública Nacional que no fueron renovados. Después de eso, ya sea en la Administración Pública Central, las empresas públicas, los organismos descentralizados, ¿hubo despidos, hubo desvinculaciones? Dato duro sin relato. 754 trabajadores cesanteados de manera ilegal, de esos 7.000 que tenían un año, menos de un año de antigüedad. Lo que no quiere decir que no vayan a existir despidos masivos. Alerta máxima para el 31 de marzo, porque el 31 de marzo vencen, escuche bien, 76.000 contratos que el gobierno había decidido renovar solamente por 90 días. Nosotros rechazamos cualquier posibilidad de nuevas cesantías y reclamamos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que fueron despedidos y que afectan la normal atención de muchas entidades. Ahora, la ilegalidad de la que usted habla no estaría en el caso de contratos que no fueron renovados. ¿En qué casos? Porque digo, el Estado puede no renovar un contrato laboral. ¿En qué casos usted habla de ilegalidad? En todos. Usted sabe que el carácter de empresarios o de representante de empresarios de la mayoría de quienes llegaron al gobierno por el voto popular y hoy gestionan el Estado, creen que pueden gestionar la cosa pública tal y como manejan sus negocios privados. Y las normas que rigen son absolutamente distintas. Usted, en la actividad privada, podrá dar de baja un contrato, despedir a alguien, siempre y cuando cumpla con las normas, cuando quiera. En la administración pública no. En la administración pública existe lo que se denomina estabilidad en el empleo público que se obtiene Está muy claro, Rodolfo, pero por eso hablaba de contratados. No eran empleados con estabilidad y con la protección que tiene el empleo público. Mire, fraudes laborales. Que esté contratado no quiere decir que no tenga estabilidad en el empleo público. Estamos frente a un fraude. Usted lo que tiene enfrente son presidentes, no los anteriores también, gobernadores todos, intendentes todos, que cometen fraudes laborales, que le exigen a usted, al comercio de la media cuadra, al pequeño y mediano empresario, que registren los trabajadores, que pague tasas, impuestos y contribuciones, pero ¿sabe qué? Los presidentes, los gobernadores y los intendentes son los primeros incumplidores, no tienen autoridad para poder exigir, porque la Constitución es clara, 6 meses y un día los trabajadores deben ser incorporados en la planta permanente. Nos hemos acostumbrado a naturalizar una ilegalidad en la administración pública. Ahora, no le digo que no tenga razón usted, le estoy al contrario, estoy confirmando que son centenares de miles en el empleo público los que están contratados. Ahora, Rodolfo, hay un tema de base que es lo que pone sobre discusión en discusión el gobierno en cuanto a que está sobredimensionado el Estado y la planta justamente del Estado. Cuando se habla de todos estos trabajadores, ¿está sobredimensionado? Digo, ¿sobra gente en el Estado?
Mire, felizmente se empieza a dar vuelta la tortilla. Ya más de la mitad de las argentinas y de los argentinos cree que la crisis es responsabilidad de este gobierno. No me va a encontrar a mí defendiendo al gobierno anterior, ojo, pero el 36% de la gente no llega a fin de mes, el 44% apenas llega y casi un 80% ya se dio cuenta que el ajuste no lo está pagando la casta. ¿Por qué hice esta introducción frente a su pregunta? Para decirle que esa campaña de desprestigio, de estigmatización que montaron sobre el empleo público y sobre todos los trabajadores estatales está perdiendo efecto. Ya nos dimos cuenta que no son privilegiados los que saltan en un camión recolector desde la madrugada, las médicas, los médicos, los policías. Nos acaban de decir nuevamente que el Estado es una organización criminal y que somos todos delincuentes. Las enfermeras, los médicos, los docentes, es verdad. Mire, el Estado no está sobredimensionado. Dicen que sobramos, que somos muchos. Sí. En segundo lugar, que no estamos calificados. Es decir, estos trabajan en el Estado porque no están formados, nunca podrían trabajar en ningún sector de la actividad privada. Y lo tercero, que somos caros. Son los tres mitos que tenemos que derribar, solo recurriendo a datos oficiales. Si tomamos en cuenta el total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10 prestan servicios en el Estado. El resto, más del 80%, lo hacen en el sector privado. Vayamos a Europa, Estado francés, mucho más grande, ese promedio se eleva. Cuando dice que no estamos calificados, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario universitario. Cuando usted va a buscar y a medir en la actividad privada, eso cae al 18%. Y por último, para decirle que no somos caros, analice la partida de gasto corriente primario del Estado. Primero están jubilaciones y pensiones, luego programas sociales, en tercer lugar subsidios económicos y recién en cuarto lugar lo que se denomina gasto para nosotros, inversión en personal. ¿Sabe por qué nos atacan y nos intentan desprestigiar? Porque no quieren Estado. Porque cuando no hay Estado, las que gobiernan son las corporaciones y quieren un gobierno de corporaciones. Clarísimo, Rodolfo Aguiar, gracias por estos minutitos aquí en Modo Fontevecchia. Mire, pasó, qué contento me puso, pasó un transeúnte acá, estoy afuera, me dijo, es verdad, me dijo, alguna vez nos tenía que tocar a nosotros, a veces nos putean. Está muy bien, Rodolfo, gracias por estos minutos, esperamos la fecha, ahora en un ratito va a estar la fecha que anticipaba aquí Rodolfo del Paro Nacional. Vamos a tratar. Exactamente. Muchas gracias. Rodolfo Aguiar, se viene paro de trabajadores del Estado, rechazan la propuesta del Gobierno Nacional de un aumento en paritarias del 12%.